Soy millennial. Somos creativas, vivas y divertidas. Simpáticas. Es ser valiente. Pues que todo el tiempo estoy sonriendo, eso es lo que me define a mí. Que me gusta ver memes en Facebook. Para mí ser millennial es ser una persona libre, audaz y capaz de ti mismo. Sin límites, en libertad, para hablar de lo que te gusta, disgusta, te enoja, preocupa e interesa. Solo para jóvenes. Zona Millennials con Alondra Aguilar. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Zona Millennial. Es un gustazo que nos acompañen el día de hoy. Hoy estoy súper contenta porque tengo una invitada que, además de que la quiero mucho, es una experta en todo este tema. ¿Cómo estás, Cecia? Bienvenida. Hola, Alo. Muchas gracias por la invitación. Oye, amiga, un poco para que la gente sepa más de ti, coméntanos qué estudiaste y en qué enfocas toda esta investigación, que bueno, yo ya sé que eres experta en todo esto de las energías renovables, pero coméntanos tú un poco de esto. Ok, pues estudié la licenciatura en energías renovables en la Universidad Politécnica de Chiapas y después decidí aventurarme en una maestría en ingeniería en energías renovables. Para esto la llevé a cabo en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM y ahí me especialicé en el área de economía de la energía. Mi especialidad, digamos, es economía de la energía, pero enfocada al desarrollo de proyectos energéticos y me gustan más los proyectos eólicos, entonces... Aquí es súper rico en eso, ¿no? Sí. Oye, Cecia, mira, regularmente ya desde hace unos añitos viene toda esta moda de pensar en lo eco-friendly, en ser más sustentable, en hacer composta desde casa, en todas estas cuestiones, pero mucha gente cuando inició la pandemia se topó con una realidad de que tenemos que usar más luz, tenemos que usar más el ventilador, a cada rato estamos abriendo el refrigerador, estamos cocinando más en casa. ¿Hay forma de ser sustentable en medio de la pandemia? Sí, seguro que sí. Pues creo que en estos tiempos de COVID-19, de la pandemia, es muy importante primero tomar en cuenta las energías renovables. Para esto, sabiendo que México es un país donde el 70% de la energía proviene de fuentes convencionales, como carbón, gas natural, entre otros, y el 30% viene de fuentes de energías limpias. Un porcentaje de eso es de energías renovables, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos usar energías renovables? Sabemos que de acuerdo a esto del COVID, nosotros tenemos un consumo eléctrico que ha ido aumentando derivado de esto, ¿no? Del confinamiento social, de que ahora todo lo que hacíamos en la oficina ahora lo hacemos en casa, o sea, nuestro home office. Entonces, resulta que podemos hacer uso de las fuentes de energías renovables porque es de gran importancia, incluyendo que nosotros creemos que el cambio climático y que el COVID es como consecuencia del cambio climático. Entonces, ¿cómo ha impactado? Podemos poner un ejemplo. En las comunidades marginadas, si nos dimos cuenta, estuvieron teniendo como más dificultades de contar con recursos económicos, porque se empezaron a cerrar las entradas de las comunidades para incluso evitar contagios, ¿no? Pero esto podemos ver que tuvo impacto tanto económicamente, porque no hubo flujo ni entrada ni salida, pero también hubo un impacto en un patrón que es el uso de la energía. Por ejemplo, no había dinero en efectivo para pagar sus combustibles como el gas LP, ¿no? Uh-huh. Con lo que ahora, ¿cuál fue su solución de estas personas en las comunidades marginadas? Pues el uso intensivo de la leña, ¿no? Entonces, quieres o no, tanto en ciudades como en comunidades marginadas, sí tuvo un impacto en el patrón de uso de energía. En las ciudades aumentó el uso de la electricidad
digamos, para usar en una computadora, cosas así, pero en las comunidades marginadas, desde desde la simple necesidad de cocinar tu alimento, pasaste de usar un gas LP a usar leña. Y imagínate si usas el fogón de 3 piedras con tu leñita, entonces te afecta más, ¿no? Entonces, podemos usar las estufas Pazzari, que es uso eficiente de la leña, pero eso es lo que, como la importancia de seguir usando o de tener en mente y en cuenta las fuentes de energías renovables en tiempos de COVID. Ahora, ¿hay manera como de continuar como toda esta línea ecológica o ahorrativa que al final de cuentas siempre ayuda a nuestro bolsillo, ¿no? O ahorrativa estando en pandemia, es decir, como qué actividades podemos hacer para hacernos más amigables con el medio ambiente estando desde casa? Sí, claro que hay alternativas. La primera, o sea, nos podemos ir desde instalar paneles solares, colectores solares, hasta ser un poco más conservadores, que digas, no tengo el suficiente dinero como para aventurarme en un proyecto tan interesante como instalar paneles solares en mi casa o colectores solares en mi casa, pero podemos hacer como, tenemos la alternativa de ahorrar energía. El ahorro de energía es la manera más impactante en la que nosotros podemos hacer uso de la energía, de la electricidad. Y esto puede ser a través desde el simple hecho en el horario en el que tú decides a qué hora vas a lavar tu ropa, a qué hora vas a planchar, en qué hora vas a cargar tus celulares. Entonces, por ejemplo, podemos, bueno, te platico un poco. En México tenemos horas picos de demanda de energía, que es alrededor entre 8 p.m. y 10 de la noche. Entonces, nosotros podemos, o sea, se preguntarán así, ¿cómo yo puedo si no instalo energías renovables? ¿Cómo puedo hacer uso de las fuentes de energías renovables? Pues sí se puede, porque estas horas, México tiene, como les decía, el 70% eran convencionales y del 30% limpias, dentro de ellas las renovables. En el transcurso de, por un ejemplo, las solares, que es la fotovoltaica, esta trabaja en horas pico solares, ¿no? Que es, en pocas palabras, que es cuando alumbra el sol o está el sol en su esplendor, ¿no? Entonces, en esas horas nosotros podemos hacer uso de la energía. Y la alternativa que nosotros tenemos desde casa para usar esa fuente de energía es, pues yo decido planchar y lavar mi ropa, usar la lavadora, digamos, en el horario en el que no son las horas picos. ¿Por qué? Porque mientras el panel solar está produciendo energía, mientras hay sol, yo puedo usar esa energía. Si no la ocupo durante el día, la energía que se está produciendo en las plantas solares, esa energía se desaprovecha, o podemos llamarla que se desperdicia. ¿Por qué? Porque está produciendo durante las 5 o 6 horas pico solares, pero en el momento que, o sea, digamos, en el día no ocupamos mucho la lavadora, ni planchamos, ni nada, y decidimos que en la noche nos ponemos a ocupar la lavadora, nos ponemos a ocupar la plancha, nos ponemos a cargar celulares, a ver televisión, a X cosas que hacemos. Entonces, en ese momento, la energía que pudimos haber aprovechado, que fue producida por paneles solares, se desaprovecha, se desperdicia, ¿no? Entonces, esa es una como alternativa que podríamos tener. Decir, ok, en el día lavo, plancho y cargo mis celulares para que en la noche, que es inevitable no prender los focos, pues solo prendan los focos y la demanda de energía disminuya. Esa sería una alternativa. ¿Y qué otros tips nos puedes dar, Cecia, sobre, por ejemplo, muchas veces creemos que dejamos cargado o dejamos conectado, perdón, el cargador del celular y no estamos cargando y creemos que no está jalando energía? Lo mismo con el ventilador y lo mismo con la computadora, con la tablet, con estas otras cuestiones. Si estamos haciendo uso de energía, estamos dañando nuestra economía y toda esta salud ambiental, o no influye en nada. Claro que sí. A esto le llamamos como vampiros.
¿Por qué? Porque están consumiendo, te están absorbiendo de la energía, porque nada más la tienes conectada, pero en realidad sí te está consumiendo energía. Tú dices, no, pues no tengo conectado mi celular, pero en realidad sí te consume energía. Y podemos decir que es alrededor de un 20% de tu recibo de luz, de lo que pagas por solo tener conectados todos tus electrodomésticos que no están en uso. Entonces, desde ahí podemos hacerlo y ese es ahorro de energía. Entonces, otros tips es cuando podemos hacer uso de la energía bioclimática, que es en las mañanas cuando te despiertas, pues no abras tus ventanas más que abres tus cortinas hasta aproximadamente las 11 a.m., que es cuando la radiación del sol no le pega directamente a tus ventanas. Entonces, si tú mantienes cerradas tus cortinas y tus ventanas, la radiación del sol no entra al interior de tu casa. Entonces, eso evita que el calor entre al interior de tu casa, valga la redundancia, ¿no? Entonces, posteriormente, en las tardes, como a las 6 de la tarde, tú puedes abrir ya tus ventanas para que circule el viento fresco de la tarde. Y ahí es donde haces como juego con la iluminación y con el confort térmico. Perfecto. Y Oye, otro, sí. ¿Y otros que nos puedas dar? Podríamos, por ejemplo, en Chiapas, pues hay lugares muy calurosos, pero también hay lugares donde está fresco. Entonces, la radiación del sol en lugares frescos, digamos, lo que podríamos aprovechar es que el sol calienta el agua durante todo el día y bañarnos simplemente en las noches, para que no tengas necesidad de prender tu boiler y quemar o usar gas LP, que es un combustible fósil, y así literalmente aprovechas el sol para bañarte con el agua caliente en los lugares fríos, ¿no? Ya nos están haciendo aquí en los comentarios algunas preguntas, sobre todo, por ejemplo, Mike Castillejos nos pregunta, en mi ciudad el viento es demasiado caliente, como qué alternativa porque muchas veces tenemos sí o sí que usar o ventiladores o aires acondicionados como para sobrevivir a este clima, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué alternativa podemos hacer con todo esto? En ciudades donde el aire es caliente, hay maneras, te mentiría porque no soy experta en eso, pero sí hay maneras a través del uso de técnicas geotérmicas, donde pones intercambiadores de calor en el interior de tu casa y en el exterior, y esto hace que el flujo esté entrando y saliendo, y, o sea, el aire que entra frío hace que el aire caliente salga. Esto es por diferencia de presión. Entonces, sí es algo que se está como desarrollando últimamente y está muy interesante. Algún día espero poner yo uno en mi casa y para darnos el testimonio. Sí, Oye, sí. Cecia, el tiempo se está casi terminando. Les mandamos un saludo a todos los que nos están viendo. Ya escribe por aquí el maestro Víctor Fabián Rumaya, muy buen tema y conocimiento sobre todo de parte de la maestra Cecia. Felicidades. Dice Yesenia Suárez, se llaman vampiros eléctricos y son muy malos hábitos de muchas personas que además lo vemos como si fuera algo totalmente Claro. natural. Dime. Incluso uno intenta no hacerlo, pero a veces se nos olvida, ¿no? Pero poco a poco el hábito se logra. Es disciplina, entonces. Cecia, un poco para ir cerrando todo este tema, ¿cuál sería tu recomendación para todas las personas que nos están viendo para reflexionar sobre esto y sobre todo para empezar a incluir estos buenos hábitos para tener una salud ambiental, no solo por nosotros, sino también por las futuras generaciones que vienen? Claro, qué bueno que tocas lo de futuras generaciones. Hay un concepto que es el de sustentabilidad. Cuando consideramos 4 aspectos, que es el ambiental, el económico, la sociedad, y ahora integras esas 3 con las organizaciones o instituciones que te ayudan a que estas 3 áreas se lleven a cabo. Mi consejo es ser más sustentables de una manera personal
desde el inicio y que yo sí creo que los hábitos se pueden lograr con disciplina y que poco a poco de una persona en una persona podemos lograr el cambio. Todo esto es colectivo y eso sería como lo que yo les recomendaría. Perfecto, Cecia, gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por aceptar la invitación. La verdad es que creo que es un tema que, como dices, aunque no está directamente ligado con cómo inició el COVID ni todo de estas cosas, sí hay muchas cosas que el medio ambiente nos está hablando ahora en medio de la contingencia. Claro, o incluso son consecuencias de... Muchas gracias por aceptar la invitación. Un saludo a todos los que nos están viendo. Saludos. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que nos vemos el siguiente martes a las 5 de la tarde a través del Ultimátum MX. Adiós. Adiós.